Hola, soy Clara. Hoy te voy a contar algo increíble que le pasó a una amiga. Quédate hasta el final. Todo empezó como cualquier otra noche. Mi amiga Valeria llegaba a su casa después de un agotador día de trabajo, con la llave girando en la cerradura como un ritual que repetía desde hacía 11 años. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Las luces apagadas, solo un tenue resplandor desde el estudio de su esposo, Andrés. Ella sonrió para sí, pensando que él estaba trabajando hasta tarde como siempre. Dejó su bolso en la entrada y se dirigió a la cocina para calentar la cena que había dejado lista. Pero al pasar por el pasillo, notó algo extraño, un olor a perfume que no era el suyo. Un aroma dulzón, casi empalagoso, que le heló la sangre. Se detuvo en seco. No, seguro es mi imaginación, pensó. Pero el nudo en su estómago ya había comenzado a formarse. Valeria era una mujer práctica, de esas que no creen en las casualidades. Había conocido a Andrés en la universidad, cuando ambos estudiaban arquitectura. Él era el chico perfecto, atento, cariñoso, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Se casaron jóvenes, tuvieron 2 hijos, y construyeron lo que parecía una vida de ensueño. Pero los sueños, a veces son solo eso, espejismos que ocultan la realidad. Aquella noche, mientras subía las escaleras hacia la habitación principal, cada paso era más pesado. La puerta del estudio estaba entreabierta. Oyó murmullos. Se acercó en puntillas. Y entonces lo vio, Andrés, su esposo, el padre de sus hijos, hablando por teléfono con una voz que no le conocía. Una voz suave, casi tierna, que susurraba palabras de amor. Te extraño tanto, mi amor. Mañana a la misma hora, decía. El mundo de Valeria se detuvo. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que él lo oiría. Pero no, Andrés seguía hablando, ajeno a que su vida estaba a punto de derrumbarse. Valeria retrocedió lentamente, bajó las escaleras sin hacer ruido, y se sentó en el sofá, temblando. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Era una broma del destino? No podía ser. No su marido. No el hombre que la miraba a los ojos cada mañana y le decía te amo. Pero el nudo en su estómago no mentía. Algo andaba mal. Pasaron 3 días desde aquella noche. 3 días en los que Valeria actuó con normalidad, como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro era un volcán a punto de estallar. Cada vez que Andrés la besaba, ella sentía un escalofrío. Cada te amo le sonaba hueco. Decidió investigar, como una detective en su propia casa. Revisó su celular mientras él dormía. Encontró mensajes borrados, llamadas frecuentes a un número que no tenía nombre. Su instinto le decía que era una mujer. El tono de voz, el perfume, las salidas nocturnas que él justificaba como reuniones de trabajo. Todo encajaba. Pero necesitaba pruebas contundentes. Una mañana, mientras Andrés estaba en la ducha, ella tomó su teléfono y anotó el número misterioso. Luego, con manos temblorosas, envió un mensaje desde un número desconocido. Andrés. Te espero esta noche. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, mi amor. A las 9 en el mismo lugar. Te extraño. El corazón de Valeria se partió en 1000 pedazos. No había duda. Su marido le era infiel. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, mientras buscaba en su armario, encontró una caja de zapatos escondida detrás de sus abrigos. Dentro había fotos, cartas y un diario. No era el diario de Andrés. Era el diario de una mujer. Una mujer que escribía sobre su amor prohibido, sobre un hombre casado que le prometía un futuro juntos. Pero lo que heló la sangre de Valeria fue el nombre que aparecía en la primera página, a mi querida amiga, la que me robó el corazón. Y debajo, una firma, Sofía. Sofía era su mejor amiga. La madrina de sus hijos. La mujer en quien confiaba todos sus secretos. El mundo de Valeria se volvió gris. No solo su marido la engañaba, sino que lo hacía con su amiga más íntima. La incredulidad la invadió. No podía ser cierto. Tenía que haber una explicación. Pero mientras leía las cartas, llenas de promesas y encuentros furtivos,
la realidad se imponía. Su vida era una mentira tejida a lo largo de años. Y lo peor era que todos a su alrededor parecían saberlo menos ella. Valeria no podía dormir. Pasaba las noches en vela, repasando cada recuerdo, cada sonrisa compartida con Sofía, cada cena familiar. ¿Cómo era posible que durante años su marido y su mejor amiga hubieran tejido esa red de mentiras? Recordó el año anterior, cuando Sofía se divorció de su esposo. Andrés fue un gran apoyo, siempre disponible para escucharla, para llevarla a sus citas, para cuidar a sus hijos. Y Valeria, ingenua, agradecía su generosidad. Ahora todo cobraba un nuevo significado. Esa noche, mientras Andrés roncaba plácidamente a su lado, Valeria tomó su teléfono y revisó las fotos. Había imágenes de Sofía en la playa, en la casa de la playa que supuestamente era de la familia de Andrés. Pero él nunca le había mencionado que hubiera ido con Sofía. Una foto mostraba a Sofía en bikini, con el brazo de Andrés rodeándole la cintura. La fecha era de 6 meses atrás, un fin de semana que Andrés dijo estar en un congreso. La ira comenzó a hervir en su interior. Quería gritar, despertarlo, exigirle explicaciones. Pero algo la detuvo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la magnitud del engaño. Al día siguiente, mientras Andrés estaba en el trabajo, Valeria llamó a Sofía con el pretexto de tomar un café. Su amiga aceptó, sin saber que la cita era una trampa. Se encontraron en un café cerca de la oficina de Valeria. Sofía llegó radiante, con una sonrisa que ocultaba su traición. Hablaron de nimiedades, los niños, el trabajo, las vacaciones. Pero Valeria no podía concentrarse. Miraba a Sofía y veía a una desconocida. En un momento de silencio, Valeria soltó la bomba. Sofía, tú y Andrés. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Bajó la mirada, jugó con la taza de café. No sé de qué hablas, dijo con voz temblorosa. Pero Valeria ya no era la misma. Sacó su teléfono y mostró la foto de la playa. El rostro de Sofía palideció. Valeria, déjame explicarte. Pero Valeria no la dejó. ¿Explicarme qué? ¿Que llevas años acostándote con mi marido? ¿Que eres la madrina de mis hijos? ¿Cómo pudiste? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, lágrimas que Valeria ya no sabía si eran de arrepentimiento o de pena. No fue así, susurró Sofía. Todo empezó después de mi divorcio. Andrés me consoló, una cosa llevó a la otra, pero te juro que no quería hacerte daño. Valeria sintió una oleada de asco. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se fue. Pero antes de salir, se volvió y dijo, esto no termina aquí. Voy a destrozar tu vida, tal como tú destrozaste la mía. La tensión en el aire era palpable. Valeria sabía que esa guerra apenas comenzaba. La indignación cegó a Valeria durante días. No podía pensar con claridad. Su mente era un torbellino de imágenes, Andrés besando a Sofía, riendo juntos, planeando su futuro. Cada pensamiento era un cuchillo clavado en su pecho. Decidió que necesitaba saberlo todo. Contrató a un detective privado, un hombre canoso de mirada penetrante que le prometió respuestas en una semana. Esa semana fue eterna. Valeria evitaba a Andrés, se refugiaba en el cuarto de los niños, excusándose con migrañas. Pero él no parecía notar nada extraño. Seguía siendo el esposo atento, el padre amoroso. Y eso le enfurecía aún más, la hipocresía con la que vivía su doble vida. Finalmente, el detective la llamó. Tenía un informe completo, fotos, videos, registros de llamadas, incluso facturas de hoteles. Valeria se citó con él en su oficina. Al llegar, el detective le tendió un sobremanila. Señora, hay algo que debe ver. No sé cómo decírselo. Valeria abrió el sobre y comenzó a revisar las fotos. Allí estaba Andrés entrando a un hotel con Sofía. Pero también había otras fotos, Andrés con otra mujer, una rubia de aspecto juvenil. Y luego otra, una morena. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Cuántas son?, preguntó con voz apenas audible. El detective suspiró.
Hemos identificado al menos 4 mujeres en los últimos 2 años. Su esposo tiene un patrón, las conoce en aplicaciones de citas, las cita en hoteles, y luego las mantiene durante algunos meses. Parece que Sofía es la única relación estable, pero no la exclusiva. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo una infidelidad, era una red de engaños. Su marido no era un hombre que se equivocó una vez, era un mentiroso patológico. Recordó entonces el perfume en el pasillo, las llamadas nocturnas, las ausencias. Todo cobraba sentido. Pero lo peor estaba en el interior del sobre, un video. Lo reprodujo en la computadora del detective. En la pantalla, Andrés aparecía en un restaurante, sentado junto a una mujer que no era Sofía. Se besaban apasionadamente. Y entonces, la mujer habló. Su voz era familiar. Demasiado familiar. Valeria se acercó a la pantalla. La mujer se dio la vuelta y mostró su rostro. Era su hermana menor, Lucía. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. Su marido se acostaba con su hermana. Con su propia hermana. Un grito se ahogó en su garganta. No podía respirar. El detective le ofreció agua, pero ella no respondía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía una y otra vez, no, no, no. La traición había alcanzado un nivel que jamás imaginó. Su familia, su sangre, también estaba manchada por la mentira. La indignación dio paso a una tristeza profunda, un abismo del que no sabía si podría salir. La tristeza invadió cada rincón del alma de Valeria. Se encerró en su cuarto durante días. No quería ver a nadie, no quería hablar. Las imágenes de su marido con su hermana se repetían en su mente como una pesadilla. Recordó la última Navidad, cuando Lucía llegó a la cena familiar. Andrés le había preparado un cóctel especial, habían brindado, habían reído. Y ahora entendía las miradas cómplices, los roces casuales. ¿Cómo no lo vio antes? La ceguera del amor, pensó. Pero ya no había amor, solo un vacío inmenso. Decidió confrontar a Lucía. La citó en un parque, un lugar neutral. Lucía llegó nerviosa, con los ojos hinchados de llorar. Valeria, lo siento tanto, dijo antes de que Valeria pudiera hablar. No sabes cuánto lo siento. Pero Valeria no quería disculpas. Quería entender. ¿Por qué? ¿Por qué con mi marido?, preguntó con voz rota. Lucía rompió a llorar. No fue planeado, empezó como un juego, una tontería. Andrés me buscaba, me decía que yo era especial, y yo, estúpida, caí. Pero te juro que lo dejé. Hace meses que terminamos. Valeria sintió una mezcla de alivio y más dolor. ¿Meses? ¿Y por qué no me dijiste?, preguntó. Tenía miedo de perderte, de destruir a la familia, respondió Lucía. Pero ya está destruida, dijo Valeria en un susurro. Todo es una mentira. Ambas mujeres se abrazaron, llorando. Pero Valeria sabía que ese abrazo no repararía el daño. La confianza estaba rota para siempre. Esa noche, Valeria tomó una decisión, se enfrentaría a Andrés. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que sabía todo. Preparó sus cosas, guardó el informe del detective, y esperó a que él llegara del trabajo. Cuando Andrés entró por la puerta, sonriente, ella estaba sentada en el sofá, con las fotos extendidas sobre la mesa. Siéntate, dijo con firmeza. Tenemos que hablar. La sonrisa de Andrés se desvaneció al ver las imágenes. Intentó balbucear una excusa, pero Valeria lo interrumpió. No digas nada. Lo sé todo. Tú y Sofía, tú y Lucía, tú y todas las demás. ¿En qué momento te convertiste en esto? Andrés se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. No puedo explicarlo, murmuró. Es como una adicción. No puedo controlarme. Valeria sintió lástima por él, pero también asco. No quiero saber más. Quiero el divorcio. Y quiero que te vayas de esta casa esta noche. Andrés no opuso resistencia. Recogió algunas pertenencias y se fue. Pero al salir, se volvió y dijo,
Hay algo que debes saber. Lucía no es la única de tu familia. Valeria se quedó helada. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Pero Andrés ya había cerrado la puerta. Esa frase quedó flotando en el aire, como un presagio de una verdad aún más oscura. La frase de Andrés la persiguió: Lucía no es la única de tu familia. ¿Qué más podía haber? ¿Acaso su madre también? No, era una idea absurda. Pero la duda carcomía su mente. Decidió investigar por su cuenta. Revisó el teléfono de Andrés antes de que él lo borrara todo. Encontró mensajes crípticos: nos vemos en el lugar de siempre, tu hija es preciosa, no puedo esperar a verte. Y un nombre: Carla. Carla era su prima hermana, la hija de su tía favorita. ¿También ella? El estómago de Valeria dio un vuelco. Llamó a Carla, que vivía en otra ciudad, con el pretexto de una emergencia familiar. Carla llegó al día siguiente, preocupada. Valeria la recibió en la sala, con las fotos de Andrés y otras mujeres sobre la mesa. Carla, necesito que seas honesta conmigo. ¿Tuviste algo con Andrés? El rostro de Carla se descompuso. Se cubrió la cara con las manos y asintió lentamente. Fue hace 2 años, cuando fui a visitarlos. Él me buscó, me dijo que estaba confundido, y yo, tonta, caí. Duró solo unas semanas, pero me arrepiento cada día. Perdóname, Valeria. Valeria sintió que su corazón se rompía de nuevo. Su prima, su hermana de crianza, también había sido víctima del encanto de Andrés. Pero entonces algo no encajaba. ¿Por qué Andrés había dicho tu hija es preciosa? Carla no tenía hijos. ¿De quién hablaba? Valeria revisó los mensajes de nuevo. El mensaje tu hija es preciosa estaba dirigido a alguien llamado Luna. ¿Quién era Luna? Buscó en los contactos. No encontró nada. Pero la dirección del mensaje mostraba un número que no reconocía. Lo anotó y se lo pasó al detective. 2 días después, el detective la llamó. Señora, hemos identificado a Luna. Es una mujer joven, de 25 años. Pero hay algo más, tiene una hija de 4 años. Y según los registros de ADN que conseguimos, el padre es Andrés. Valeria se quedó sin aliento. Su marido tenía una hija con otra mujer. Una niña que había crecido sin saber que su padre tenía otra familia. La magnitud de la mentira era tan enorme que no podía procesarla. No solo había engañado a su esposa, sino que había creado una vida paralela. ¿Dónde vive?, preguntó Valeria con voz firme. En un departamento en el centro. Pagado por Andrés, por supuesto, respondió el detective. Esa noche, Valeria fue hasta el edificio. Vio a una mujer joven salir con una niña de la mano. La pequeña se parecía mucho a su hijo menor, los mismos ojos, la misma sonrisa. Valeria sintió lástima por esa niña inocente, atrapada en una red de mentiras. Pero también sintió una ira renovada. Andrés no solo había destruido su matrimonio, había creado una familia secreta, había robado la niñez de esa pequeña al negarle un padre presente. Y lo peor, Valeria se preguntó cuántas más habría. ¿Cuántas vidas había destrozado? Valeria decidió enfrentar a la mujer, Luna. La contactó a través de un mensaje, presentándose como la esposa de Andrés. Para su sorpresa, Luna accedió a reunirse. Quedaron en un café tranquilo. Luna llegó con la niña, una pequeña de cabello rizado que se aferraba a su madre. Valeria no pudo evitar sentir ternura por ella. No sabía que Andrés estuviera casado, comenzó Luna, con voz temblorosa. Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente. Me mostró fotos de usted, dijo que era su hermana. Valeria sintió náuseas. Soy su esposa. Y estábamos muy vivos. Luna rompió a llorar. Él me prometió que nos casaríamos, que nos iríamos lejos. Pero siempre había excusas. Últimamente lo veía menos. Valeria le explicó todo, las otras mujeres, Sofía, Lucía, Carla. Luna estaba horrorizada. No sabía nada. Pensé que era el amor de mi vida.
Ambas mujeres se miraron, comprendiendo que habían sido víctimas del mismo hombre. Pero Valeria necesitaba saber más. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?, preguntó. 4 años. Mi hija nació hace 3. Andrés estuvo presente en el parto. Me ayudó a comprar el departamento. Me dijo que éramos su verdadera familia. Valeria sintió una punzada de celos. ¿Su verdadera familia? ¿Y sus hijos? ¿Qué eran ellos? Recordó todas las veces que Andrés había estado ausente, con excusas laborales. Ahora sabía que estaba con Luna, construyendo una vida paralela. La conversación continuó durante horas. Ambas compartieron historias, descubrieron que Andrés tenía un patrón, seducía, prometía, y luego se distanciaba. Pero con Luna había ido más lejos, había creado un hogar. ¿Sabes algo?, dijo Valeria de repente. Tengo una teoría. Creo que Andrés no solo es infiel, creo que tiene un trastorno. Quizá es un narcisista o algo peor. Luna asintió. Sí, ahora que lo pienso, siempre se ponía muy nervioso cuando le preguntaba por su familia. Una vez encontré un recibo de un hotel, y me dijo que era de un viaje de negocios. Pero el hotel estaba en la misma ciudad. No tenía sentido. Valeria recordó el perfume en el pasillo, las llamadas nocturnas. Todo era parte de un mismo patrón. Decidió que no podía dejar que Andrés saliera impune. Había que exponerlo. ¿Pero cómo? La respuesta llegó de manera inesperada. Una noche, mientras revisaba viejas fotos, encontró un CD con videos. Los reprodujo. Eran videos de Andrés con varias mujeres, grabados sin su consentimiento. Valeria sintió escalofríos. Su marido no solo era un mentiroso, era un depredador. Esa evidencia cambiaría todo. Valeria llevó los videos a la policía. Descubrieron que Andrés había estado grabando a sus amantes sin su permiso. Era un delito. También encontraron imágenes de menores de edad, lo que los llevó a una investigación más profunda. Andrés fue arrestado. La noticia sacudió a la familia. Sus hijos, sus padres, todos quedaron devastados. Valeria, a pesar de todo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al fin la verdad había salido a la luz. Pero el costo fue alto, su familia se fracturó, las relaciones con su hermana y su prima quedaron rotas, y sus hijos crecerían con el estigma de tener un padre criminal. En el juicio, Andrés fue condenado a prisión por múltiples cargos. Valeria asistió a la sentencia. Lo vio esposado, con la mirada perdida. Ya no era el hombre que había amado, sino un extraño. Al salir del tribunal, Luna se acercó a ella. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Voy a reconstruir mi vida. Y la de mis hijos. Sin mentiras, respondió Valeria. Miró al cielo, sintiendo el peso de los años de engaño. Pero también una chispa de esperanza. La verdad dolía, pero era liberadora. Meses después, Valeria escribió un libro sobre su experiencia. Se convirtió en un éxito, ayudando a otras mujeres a identificar señales de engaño. Se volvió una activista contra la violencia psicológica. Encontró un propósito en medio del dolor. Una noche, mientras veía una puesta de sol, reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había perdonado a su hermana, aunque la relación era distante. Había perdonado a su prima. Pero a Andrés, no. Algunas cosas no merecen perdón. Y a veces, la mejor venganza es vivir bien. Miró a sus hijos jugar en el jardín y sonrió. Ellos eran su fuerza. La oscuridad había sido enorme, pero la luz que encontró al final del túnel era más brillante que nunca. La historia de Valeria no terminaba con un final feliz, sino con un nuevo comienzo. Porque a veces, cuando todo se derrumba, es cuando realmente empezamos a construir.